Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro videocast desde la Ribera. Esta vez con un episodio que es una continuidad de uno que ustedes habrán podido ver anteriormente y que pertenece a nuestra serie Habitando la Casa Común. Esta vez es una conversación que continuamos con los mismos protagonistas. Estamos aquí con Santiago Sierra, con Carlos Arango, estamos con María Virginia, que fue la moderadora del episodio anterior, y estamos también con Jaime. Ustedes seguramente habrán escuchado y asistido al episodio anterior, y si no lo han hecho, los invitamos a que lo vean. Y fue un episodio que nos hizo un recorrido histórico, en donde ese recorrido histórico, más allá de las anécdotas, más allá de los hitos que fueron relatados, nos hizo conocer los enfoques, los conceptos que hubo detrás de esto, que son enfoques que todos ustedes nos dijeron que son plenamente vigentes, que ya no son solo enfoques como nacieron, sino que se volvieron prácticas ya de la teoría, de la conceptualización, ya está regado, digamos, por América Latina y por el mundo. Muchos de estos principios ya están convertidos en acciones y nos hicieron ese recorrido y nos plantearon cómo eso, en el caso de Cali, se fue, llamémoslo así, que fue casi un proceso de infiltrarse como el agua por el tejido social e institucional. ¿Cómo fue esa gesta? Porque es una gesta en condiciones de una institucionalidad tan débil y compleja como la nuestra en Cali, haber logrado lo que hoy se plasma en una serie de reconocimientos formales de los ecobarrios, de ese concepto de las ecoaldeas, de ese concepto que yo arrancaría por decir que es un concepto que es y debe seguir siendo alternativo. Es decir, es un concepto que alternativo en el sentido que, como lo decía Carlos en el episodio anterior, es una contracultura. Y por lo tanto, hacer una contracultura, pues digamos que la contracultura no rima con lo instituido, ¿no? Sino que es al revés, es una interpelación, es una crítica. Lo que pasa es que yo creo que este movimiento ha tenido el tino en América Latina de no quedarse simplemente en la crítica, sino asumido el reto de cómo incide en esa institucionalidad, en esas normas, en esas políticas que en lo público se establecen. Y entonces ese reto de continuar siendo alternativos y al mismo tiempo asumir la incidencia institucional, yo diría que es un tema que con nombres distintos es de los seres humanos a lo largo de todo su proceso. Desde las comunidades, cuando surgió pasamos incluso desde el nomadismo, los seres humanos teníamos la necesidad de ser colaborativos, de trabajar en común, si no, no hubiéramos subsistido. Y después, posteriormente, mucho más cuando llega el sedentarismo, vivimos, yo diría que siempre, si estudiamos las diferentes historias, sea cual sea la latitud de los seres humanos, vemos que hay unos momentos en que, para ponerle los nombres actuales, son procesos, llamémoslo, constituyentes, en el sentido que un momento determinado ya, ahora estábamos hablando en la preparación, una armadura, esas armaduras,
esas estructuras que definimos como un arreglo de reglas del juego que establecemos, no comienzan a incomodarnos, ya no calzan. Y tenemos que entrar en un proceso de rediseñarlas, buscar nuevos acuerdos, nuevos pactos que nos hagan entonces llegar a otros momentos en que eso se instituye. Entonces creamos instituciones que hace que eso que hemos acordado pueda implementarse, porque no tiene lógica y no ha sido nunca así, que aunque haya países que parece que vivieran siempre en ebullición y no logran acomodarse, pero en general los estados, en el sentido más amplio, nacional, en el sentido local, tienen momentos en que deben acordar, respetar en su conjunto esas reglas que se definieron y transitar con ellas para solventar, decidir sobre los distintos aspectos de la vida. Entonces, yo creo que, digamos, lo importante en esos procesos, y yo creo que los países, las sociedades, las localidades que han mejor lidiado con eso, son las que han logrado en esos procesos mantener unas visiones, unos principios, unos valores que se trasladan a ser cosmovisiones, llamémoslo así, y que las mantienen con cambios, adaptándose a las nuevas épocas, pero que eso los mantiene unidos alrededor de unas causas y unos principios en común. Entonces, con esta introducción, yo quisiera plantear que en el caso de Cali estamos actualmente viviendo un momento de esos constituyentes. ¿En qué sentido? En que por una alineación planetaria, digámoslo de esa manera, coincidieron varios procesos de planeación de largo plazo de la ciudad, que eso no es usual que coincida, ¿no? Estamos en este momento, en un momento de ajuste, un ajuste profundo al plan de ordenamiento territorial, que para que los que nos asisten desde otros países, a veces esto de la importancia del plan de ordenamiento territorial no es siempre visto en otros países porque no tienen esa figura, tienen figura, digamos, más los planes de gobierno. A veces hay, por supuesto, cuando hay continuidad de partidos o de coaliciones de partidos, tienen unos planes directores que más o menos lo tienen, pero en otras partes eso es muy de cada 4 o 5 años estar ¿no? como y menos municipal, ¿no? Y menos municipales. Municipal. Entonces, aquí el plan de ordenamiento territorial, en teoría, tiene una importancia, porque es una planificación de largo plazo. Después está el tema, en este momento tenemos una nueva institucionalidad que hemos decidido 4 municipios de construirla, que es el plan metropolitano, ahora que tenemos el área metropolitana y por lo tanto un plan. Tenemos al mismo tiempo un ejercicio que se hizo, una decisión de muchos sectores y que se convirtió en un proceso multisectorial bastante rico. Durante más de un año estuvimos haciendo el ejercicio de Cali 500 más. Es una definición de una visión al 2036 que fija unas pautas y plantea no el detalle, sino los lineamientos estratégicos. Y si queremos agregar, está el plan local de biodiversidad, el plan de acción contra el cambio climático, que también son ejercicios de largo plazo, y más polémico que todos ellos está el tema del Cali Distrito, que allá veremos si logra por fin algún tipo de reglamentación. Son procesos, unos más que otros, pero todos de hondo calado. Están asumiendo desafíos muy grandes de este territorio. Y entonces, lo interesante, y quiero comenzar por eso, es que
se ha dado una, una, una incidencia del proceso de Cali 500 que creo que, y aquí quiero destacar, el que fue un proceso que nació bastante pegado a la institucionalidad y al sector privado, pero que dio un paso, se abrió a la participación de mucha gente, habló con mucha gente, cuando digo sobre todo la gente de comunidades y procesos comunitarios, y eso hizo que de unos ejercicios iniciales en el que participamos muchos de nosotros y conocimos y que nos preocupaban a veces algunos acentos que se ponían allí, pasó a ser una definición de la visión de Cali 500. Creo que muchos de nosotros nos sentimos bastante identificados. Dice lo siguiente, dice: Cali será referente latinoamericano en el cuidado y la integración de la biodiversidad y la interculturalidad en el desarrollo urbano y rural, manteniendo el equilibrio ecosistémico. Esa es una frase bastante corta, pero que refleja mucho de lo que uno debería decir, o lo que uno diría que es el deber ser de un ejercicio y una visión en un proceso de prospectivo y un proceso de planificación de largo plazo. ¿Cómo se sienten ustedes, se han sentido ustedes en ese proceso, en ese momento de alineación planetaria? ¿Cómo lo evalúan y qué están haciendo en este momento en el marco de los diferentes llamados que están haciendo a participar en esos procesos? Entonces quisiera comenzar por Jaime. Mira que cuando empiezas a comentar y a hablar sobre todo estos procesos que son de alguna manera alternativos y que valoras mantener esa perspectiva de alternativo, me acordaba, no sé por qué, de la frase de hay que endurecerse sin perder la ternura, pero la adaptada era que hay que mantener la capacidad de incidencia y de ser alternativo, ¿cierto? Sin llegar a institucionalizarse del todo, pero que hay que jugar con la institucionalidad y hay que jugar, digamos, en el marco de las políticas que hay. En medio de los procesos que está viviendo Cali también en los últimos años, frente a estos procesos, yo siento que se han generado unos lineamientos y unas oportunidades de política pública que tienen que ver de alguna forma con los procesos de sustentabilidad, que pueden incidir el tema de los ecobarrios, que pueden incidir las iniciativas de sustentabilidad urbana, y a la par de políticas públicas, estrategias que se van consolidando en la ciudad y en el país a lo largo del tiempo. Estoy por ejemplo, pensando en términos de transición energética, que se ha trabajado fuerte y que puede tener impacto sobre el tema de ecobarrios, sustentabilidad urbana. A nivel nacional está el decreto 2236, creo, del 2023, fíjense lo reciente que es. A nivel de Cali está el 587, que habla precisamente de transición energética. Eso es del 2024, ya está muy nuevo. A nivel de legislación ambiental está la Ley de Ciudades Verdes del 2025, que habla de todos los procesos de regeneración, digamos, ecosistémica, en que están apoyando eso. A nivel de economía circular, salió también este año, el 2025, creo que el 0670, que se llama el decreto de basura cero, que habla de todos los incentivos que hay frente a potenciar economía circular, dignificar el papel de reciclar. Bueno, hay muchos temas de políticas públicas que se están trabajando recientemente y que son oportunidades desde la institucionalidad que este tipo de iniciativas y procesos pueden rescatar y en los que se puede apoyar. Entonces yo siento que en un momento en que nos exige mantener la ternura, pero a la vez, y mantener la independencia y la alternatividad, pero a la vez aprovechar esas oportunidades, yo siento que ahí tenemos unos espacios y unas oportunidades que de este tipo de propuestas, ecobarrios, ecoaldeas, ecounidades, todo este tipo de iniciativas, los bosques urbanos, la red de bosques urbanos, que participamos también varios, que queremos, que tenemos amigos cercanos, que participamos algunos de los que estamos acá, se pueden potenciar y se pueden aprovechar, ¿sí? Y que exige también en ese relacionamiento complejo con lo institucional a veces, pero exige también tejer de unas maneras distintas, tejer de unas maneras creativas. Yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que el ejercicio de Cali 500 que mencionabas fue un ejercicio de eso. Cómo nos podemos encontrar a dimensionar una visión, ¿sí?, de mediano y largo plazo,
en medio también de tensiones, de visiones distintas, y cómo podemos llegar a esa definición que diste, que muchos sí, aportamos, trabajamos ahí, frente a una visión de ciudad mejor para todos y a veces en la que coincidimos, porque todos aquí en los preguntas dicen, no, es que yo creo que esa es la visión, pero a veces con formas distintas de llegar ahí. Entonces, como para abrir un poco, yo siento que hay un elemento de oportunidad que he identificado, el tema de políticas públicas, que están ahí. Muchas gracias, Jaime. Dale, María Virginia, a ver cómo ha sido esa participación y esa valoración. Sí, bueno, hemos estado participando, digamos, pues como Fundación Ríos y Ciudades y también, digamos, como Mesa de Ecobarrio, hemos estado allí y yo diría que hay un gran desafío y lo planteé muchas veces en alguno de los espacios que se han hecho, bueno, permanentemente en esos espacios, y es el tema de cómo construir una gobernanza inclusiva. O sea, estamos hablando de que eso son unas herramientas muy importantes y de largo plazo. Pero lo que tú dices, o sea, cómo lograr seguir siendo alternativos y cómo lograr seguir teniendo, digamos, una incidencia si no se construye a la par, digamos, un esquema de gobernanza que permita realmente que estemos incluidos. Y es lo que no está todavía. Entonces, incluso dijimos en algunas de las deliberaciones que era muy importante que desde ya, a la par del escenario del POT y a la par del escenario del Plan de Biodiversidad, que era importante construir ese mecanismo, digamos, de gobernanza desde ya. Y decir, este es el mecanismo de gobernanza inclusiva que va a lograr que permita de que eso que hemos colocado, digamos, en los borradores y que vamos construyendo, realmente pueda ser una realidad. Y no simplemente en torno a que se cumpla, sino a realmente que haya un acompañamiento, un seguimiento y que podamos hacer parte, digamos, de la toma de decisiones. Yo diría que ese es un desafío, digamos, enorme y está muy relacionado con lo que es la vida política, digamos, de nuestro municipio, de la región en términos de lo que es en un momento dado quién toma las decisiones, cuando de ese esquema, digamos, democrático, realmente no hay una democracia directa o una democracia mucho más participativa. Entonces yo diría que ese es un gran desafío que tenemos, digamos, desde lo que estamos promoviendo. Gracias, Carlos. ¿Cómo te ha ido en ese desafío de...? El desafío es enorme, sin embargo, pues tú partiste de reconocer el tema de que debemos plantearnos en una dimensión alternativa y que de alguna forma todo esto proviene de un movimiento contracultural. Yo creo que si tomamos como referencia el problema del cambio climático, creo que para todos es claro que la causa fundamental del cambio climático es el modelo económico. El modelo económico de orden capitalista, de orden extractivista, y que es el modelo económico que tenemos y hasta el momento no tenemos un modelo alternativo. No tenemos un modelo alternativo al sistema capitalista. Pero sabemos que el sistema capitalista ya es un camino hacia el suicidio. Entonces el reto que tenemos nosotros en este momento es el de construir un nuevo paradigma cultural en el contexto del cual se desarrolle una nueva forma de economía, no una nueva forma de economía, sino muchas formas nuevas de economías diversas para comunidades diversas, ¿sí? Donde todas esas comunidades, todos esos mundos puedan convivir entre sí. Entonces yo pienso que el reto es ese, es decir, cuando decimos que somos alternativos, es alternativos a un modelo capitalista con una clara conciencia de que no tenemos un modelo alternativo al cual pasarnos, sino que hay que construirlo desde el nivel local, en diversos contextos, con diversas comunidades, con diversas culturas, etcétera, con diversas formaciones. Digamos el lema de Alberto Ruz, que retoma también de Chiapas, del comandante Marcos, es que debemos construir un mundo donde quepan muchos mundos
donde quepan muchos grupos, muchas culturas diferentes. Entonces el gran reto es ese, es decir, ¿de qué se trata? Se trata de construir una nueva forma cultural, y cuando estamos hablando de una nueva forma cultural, nos estamos refiriendo a la manera como intercambiamos significados, al tipo de palabras que utilizamos para nombrar la realidad, al tipo de realidades que estamos construyendo. Entonces depende mucho también el lenguaje que estamos utilizando, pero que el gran reto con todas las instituciones, con las políticas que hay, con todos estos procesos que están confluyendo acá, es que tengamos claro de que tenemos que construir una cultura nueva o unas manifestaciones culturales nuevas y diferentes en cada contexto. Pues en el contexto caleño, digamos que una forma particular de trabajar la biodiversidad en Cali, pero que implica un trabajo sobre lo humano, sobre el lenguaje, sobre las relaciones, sobre la convivencia, sobre la manera como nos relacionamos entre sí, la manera como cuidamos el medio ambiente, como nos cuidamos unos con otros, donde pasamos de un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico, centrado en cuidar la vida. Entonces, para mí ese es el gran reto. Y creo que al interior de las instituciones lo que hay que trabajar es eso. Es decir, no podemos hacer un plan de ordenamiento territorial sin hacer un cuestionamiento del modelo capitalista y la necesidad de construir otra cosa. No simplemente se trata de estar en contra o a favor del capitalismo, sino de que tenemos que construir otra cosa y construirla desde nuestra vida cotidiana, desde nuestros procesos comunitarios, etc. Por eso la alternativa de los ecobarrios es una alternativa que da juego para eso. Digamos, dentro de la mesa de ecobarrios de Cali estamos proponiendo pensar los ecobarrios como un plan de ordenamiento territorial a escala humana, recogiendo las propuestas de Manfred Magniff, ¿no? Donde decía el desarrollo no es el desarrollo de las cosas, sino el desarrollo de las personas. Las necesidades no deben ser vistas como carencias, sino como los motores del desarrollo. Siempre habrá necesidades siempre tendremos un motivo por el cual seguir trabajando y poder desarrollar estrategias de desarrollo integral que respondan a las necesidades reales de las personas. Entonces yo pienso que el gran reto que tenemos en este momento en el plan de ordenamiento territorial es, en primera instancia, el que ese plan de ordenamiento territorial se convierta en una estrategia de planificación a nivel barrial, que es lo que llamamos en primera instancia a escala humana, donde efectivamente los que planifiquen sean las personas, agentes del desarrollo, agentes del cambio, agentes de la transformación y no meros usuarios que hay allá y que hay que resolverle los problemas de movilidad a los usuarios sin efectivamente tener en cuenta, digamos, las opiniones y las agencias de esas personas. Entonces, una de las grandes potencialidades que tienen las estrategias de ecobarrios es el presupuesto de que las colectividades tienen la capacidad de pensar, de opinar, tienen la experiencia del territorio, tienen la experiencia del contexto y desde allí pueden proponer soluciones creativas, alternativas, nuevas a los problemas, pero hay que darle la oportunidad. Y la idea es que el plan de ordenamiento territorial deje de ser un plan técnico a nivel macro, con una serie de indicadores econométricos y toda esta cosa, para que se convierta en un plan de ordenamiento del proceso de toma de decisiones a nivel barrial. Digamos, que un barrio pueda trabajar y pueda discutir con otro barrio, etcétera, que haya efectivamente un agenciamiento de las personas en la manera como se están diseñando los planes de acción o de desarrollo o de cuidado del medio ambiente en cada uno de los barrios. Entonces yo diría, básicamente, ese es el gran reto. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, Santiago, ¿qué quedó por decir? Bueno, voy a poner una fotografía. Tú te ubicas en la plaza principal de Felidia. Creo que hay 2 o 3 ferreterías ahí. Tú te puedes parar allí todo el día y te das cuenta la cantidad de camión de volquetas que llegan con material. ¿Sí? Ahí. Y los que llegan a comprar para ir haciendo sus casas. Desde la pandemia, incluso yo pienso que desde antes se ha aumentado
aumentado la presión urbanística en zona rural. Y es contradictorio porque quienes se van de la ciudad del campo es buscando justamente vivir en un entorno más ecológico, mejor, disfrutar de un aire limpio, porque la pandemia yo creo que nos trajo como un despertarcito en relación a esta vida de generar la plata todo el tiempo y estamos dejando de vivir. Entonces, pero tú te paras allí. Entonces, en este momento, te lo aseguro, están construyendo yo no sé cuántas casas más en áreas protegidas dentro del municipio de Santiago de Cali, en la zona rural, donde vienen los 7 ríos que tantos, o 11 ríos que tanto nos enorgullecemos. ¿Sí? Y ese es un problema que se viene viendo desde hace, incluso no desde ahorita, o sea, ahorita se ha acentuado, pero es desde hace mucho más tiempo, incluso eso ya estaba visto desde el pasado plan de ordenamiento territorial y frente a eso se definieron acciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo ahí me conecto mucho con lo que dice Carlos y lo que dice Vini. Es un tema cultural. Es un tema cultural y hay que dar unas transformaciones y esa escala local o microlocal donde las cosas pueden llegar a transformarse. Y es desde la manera en cómo tomamos las decisiones y dándole ese valor a esa microlocalidad o a esos propósitos, a esas iniciativas locales que se puede empoderar. Porque ¿qué es lo que uno ve a la final? Y eso también yo he sido testigo de eso. ¿Quiénes terminan defendiendo los temas ambientales en la ciudad? Las comunidades locales. O sea, la institucionalidad no tiene o no ha visto que tenga la capacidad para detener las cosas. Entonces, ¿quiénes han tenido el poder de plantarse en ciertas situaciones, en Meléndez, en Altos de Santa Elena, en tantos otros lugares en la ciudad? Las comunidades. O sea que efectivamente son las comunidades. Entonces, el tema de fortalecer la gobernanza a esa escala es fundamental y seguir trabajando el tema de la cultura. Entonces, yo como he participado en esto del POT, he participado muy poco o casi nada. Yo en los espacios que he dicho, vayan y vean lo que están haciendo las comunidades. Allá en el Bosque de San Antonio hemos venido construyendo una política pública, hemos venido construyendo un esquema de gobernanza, tejiendo desde lo microlocal, desde allí, haciendo las transformaciones. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Si esta administración asume seriamente el tomar en cuenta eso que se está haciendo en los territorios, porque es que la participación para la gente de todas maneras es muy difícil. ¿Sí? Realmente dar las condiciones para que en un plan de ordenamiento territorial se den todas las condiciones de participación ideales, eso no es así. Entonces se requiere una voluntad muy grande y una visión muy grande desde la administración para que eso que tú planteas, Vini, lo que dice Carlos, se pueda manifestar. Creo que hay una apertura y yo creo que lo que ha venido haciéndose esa visión Cali 500 contribuye. Sí, allí hay voces, allí hay cosas. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Para que no siga esa inercia de la destrucción hacia arriba, porque tenemos un CIMAP, tenemos unos objetos valores de conservación, tenemos casi toda la zona rural de Cali, es un área protegida. Así es. Y desde hace rato, sí, desde hace rato, pero la seguimos destruyendo. O sea, yo no veo que los ríos, por lo menos el río Pance es para mí el mejor indicador de todos. ¿Se está mejorando la calidad del agua del río Pance? No. ¿Se está empeorando? Sí. ¿Sí? Y de pronto se haya mejorado en unas franjas del río Cali acá arriba, pero vaya a verse allá abajo en lo que estamos hasta que no construyen esa planta, pero es que construyen la planta y ya en 20 años ya está anacrónica. Ya está anacrónica, entonces es un tema cultural y es un tema gorda. Yo creo que ahí están esos dos desafíos. Así es. Bueno, yo creo que hay bastante sintonía y cada uno de ustedes ha puesto tildes en distintas partes, pero creo que ese camino de cómo continuar siendo alternativos, pero aprovechar una oportunidad en que se está pensando a muchas manos, o más bien a muchos cerebros, y poniendo muchas manos a tratar de construir unas nuevas rutas de planeación y de gestión de la ciudad y del territorio en general. Pero yo diría que los voy a poner a ustedes hacer un ejercicio, porque uno de los elementos claves cuando hacen un plan de ordenamiento territorial es lo que se llama el modelo de ordenamiento que se define. Y hay que decir, en 2014, con ser que se avanzó
en el componente ambiental seguía y sigue siendo un modelo urbanocéntrico. Cuando se define, es el peso de las definiciones que se tomaron, de la zonificación, de los señales que se dieron para uso de suelo, etc., estaba centrado en lo urbano, dejando lo rural como una mancha, en donde se dijeron algunas cosas, pero no se le dieron dientes a mucho de lo que se escribió allí. Eso va a ser uno de los desafíos. Entonces, en esa lógica, miren ustedes lo que plantean. Hay varios ejes, está el ambiental, el económico y el social. En el ambiental se define, que lo llaman el eje territorio biodiverso y resiliente. Y miren las tres, llamémoslo, ellos lo llaman como las apuestas estratégicas que deben hacerse. Y dice, la primera, reconfiguración de la conectividad ambiental de la zona de la ladera con el río Cauca a través de elementos de espacio público reverdecidos y zonas de regulación que faciliten una correcta gestión del recurso hídrico. Ese es el primer núcleo que tiran y tiene que ver con esa conexión ladera-río Cauca. El segundo, cuidado de los valores ambientales de la ladera a partir de la configuración de un régimen de aprovechamiento que facilite el uso público y responsable de algunas zonas a través de un régimen de aprovechamiento económico sostenible. Y tercero, recuperación del frente de agua del río Cauca a partir de su conectividad ambiental con la ladera, incorporando una infraestructura turística para el desarrollo económico comunitario. Miren los ejes que está planteando de reflexión. Y yo quisiera entonces oírlos, escucharlos a ustedes. ¿Cómo sienten eso? ¿Y con qué de esos tres ustedes sienten que tal vez sea uno o dos los más críticos? Ya Santiago anticipó algunas cosas que tienen que ver mucho con lo que está pasando arriba, pero que están íntimamente ligados con que se entrega para abajo. Pero quisiera escucharles a ustedes cuando ustedes están y oyen decir estos enunciados, ¿cuál los plantea a ustedes como más, los inquieta más, bien sea positiva o negativamente, tal y cual está hasta ahora redactado? Entonces quiero comenzar al contrario. Vale. Dale. Me gusta la referencia al río Cauca. Sí, porque yo creo que si algo en nuestra relación con el río Cali como ciudad hemos tenido es que le hemos dado la espalda al río. Sí, y lo hemos visto es como un problema. Sí, no, es un problema para la expansión urbana, es un problema para el habitar. Entonces, ¿qué hemos terminado haciendo? Un gran jarillón, ¿sí? Contener el río para que no se nos venga, ¿sí? Y ensuciarlo y darle la espalda. Entonces, todos, digamos, los cinturones, digamos, de habitar con mayores de pronto conflictos sociales, con situaciones de violencia, con tráfico, están justamente al oriente de la ciudad. Entonces, me parece interesante que el río Cauca se ponga allí como un protagonista con el propósito justamente de reconectar la ciudad con la ladera. Y creo que es en el último que dijiste, la calidad de vida también de las mismas personas. ¿Sí? Entonces, no es solamente recuperar el río, sino ver cómo se integran a estos habitares que hay aquí en esta región de una nueva manera. Entonces, déjame decir allí, para complementar el tema, ¿y cómo ves a ecobarrios y ecoaldeas como una propuesta que sea funcional a eso que se está planteando? ¿Qué tanto los ecobarrios y las ecoaldeas tienen un papel que jugar en esa conexión de la ladera con el río, del río en su... Bueno, ahí tenemos yo creo que una oportunidad. Ya tenemos muchos errores que hemos cometido. ¿Sí? Ya tenemos un jarillón y ya tenemos todo un sistema hidráulico de manejo de agua, lluvias, con
con sus conexiones erradas, que eso también hay que solucionarlo. Entonces ya tenemos, digamos, un modelo de desarrollo que queremos transformar, pero también en la ruralidad hacia el río Cauca tenemos otras zonas. ¿Sí? Unas zonas que son de caña en este momento, donde está todavía los vestigios del sistema de humedales, de los más importantes que tenía el Valle del Cauca, estaba allí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una oportunidad. Entonces la pregunta que tú haces, tenemos también que pensarnos cómo vamos, porque de todas maneras Cali va a seguir creciendo de alguna manera. Y lo que ve todo el mundo, no, es que hacia allá vamos. ¿Será entonces poner otro extender el jarillón al lado del río para ver si vamos a seguir el mismo modelo? No va a ser. Según estos principios que estás planteando, eso no podría ser. Entonces, allí tenemos la oportunidad casi que de un laboratorio. Allí hay comunidades negras. ¿Sí? Allí hay propietarios que seguramente están pensando en desarrollar esos lugares y de pronto algunos de una manera diferente. Entonces yo creo que aquí el concepto de ecobarrio o de ecoaldea, desde su definición amplia de buscar la sostenibilidad adaptada a un territorio, a unas condiciones, pues la recuperación del sistema hidráulico en alineamiento con el CIMAP. ¿Sí? El CIMAP tiene como objeto de conservación el sistema hídrico articulado a los humedales. ¿Sí? Y la capacidad que pueden llegar a futuro tener ese sistema de humedales recuperado, eso nos ayuda incluso a mitigar efectos del cambio climático, las crecidas naturales del río Cauca. ¿Y cómo las vamos a aprovechar como para temas incluso productivos y del hábitat? Pues entonces yo creo que aquí también me parece interesante pensar en traer soluciones que tenían las culturas prehispánicas, como los cenúes aguas abajo. ¿Sí? Entonces tenemos una gran oportunidad si podemos ver esa área que todavía está por desarrollar, cómo podemos tenerlo como un escenario de experimentación, de aplicación, de todos estos conceptos que ya están. Y yo creo que allí en eso que se quiere, ahí aplica. Y yo creo que esa visión amplia de asentamiento sustentable en estos lugares donde ya hay comunidades y hay proyecciones de desarrollo se puedan aplicar. ¿Cómo? Recuperando el sistema hidráulico, haciendo sistemas productivos ya no de caña, sino sistemas agroforestales, de pancoger, tantas cosas, incluso para solucionar temas de hambre en el oriente de la ciudad. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Bueno, te voy a preguntar, Carlos, la misma pregunta, pero te la voy a focalizar en algo que vos te mueves con más propiedad, que es estos desafíos en ladera, ese borde urbano rural, digamos, aquí sí. La urbanización Aguacatal, etcétera. ¿Cómo juegan entonces cómo te resuena estos enunciados? Y en particular, ¿cómo ves a los ecobarrios y las ecoaldeas jugando ese papel en esa franja donde sí. Está dándose el pulso? Sí, cuando tú leíste los tres escenarios o las tres problemáticas que se plantean allí, eso me produce irritación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pienso que son problemas que están siendo formulados por planificadores que no están viviendo en ese sitio, ¿sí? Y la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué piensan las personas que están viviendo allí de la formulación de ese problema? Entonces, digamos, la distancia que hay entre lo que hace un planificador que está pensando la ciudad a nivel macro, ¿sí? La distancia entre eso y una persona que está viviendo al lado del río y que está viviendo la problemática y que, ¿sí? Estoy pensando en ese momento que hablan de los ecoparques y que el problema de conservar los ecoparques es que están invadidos de gente. Entonces hay que sacar la gente. Yo creo que el problema del cambio climático en este planeta es que hay que sacar la gente de ese planeta para que el planeta se conserve. Bueno, no podemos eliminar la gente, no podemos eliminar la gente. Tenemos que tener en cuenta a la gente en la solución del problema. Lo primero que yo diría allí es, necesitamos un diagnóstico sistémico, ¿sí? Que muestre la problemática del sistema ecológico y que muestre la problemática del sistema social que hay allí y la relación entre esas dos dimensiones, el problema ecológico que hay allí y el problema humano que hay allí. Y con esas mismas personas, digamos, ese diagnóstico debe ser conocido, discutido, construido, inclusivo, participativamente con las mismas personas.
lo cual haría parte de la metodología de los procesos de ecobarrios. Es decir, la metodología de procesos de ecobarrios debe llevar a la gente en primera instancia a reflexionar sobre su propio territorio desde su saber comunitario, desde su saber popular. Poder reflexionar sobre los problemas ecológicos y los problemas sociales del territorio desde sus propios saberes. Entonces, para mí hay que ubicarse allí y por eso la propuesta metodológica de los ecobarrios va en esa dirección. Esa reflexión tiene que hacerse con la gente y por la gente, ¿sí? Entonces lo que yo diría es eso. Primero hay que hacer esos diagnósticos, voltear estos planteamientos y plantearlos en términos sistémicos. Si no logramos que se planteen en términos sistémicos de qué problema ecológico estamos hablando, si no asumimos una mirada sistémica de los problemas ecológicos. La perspectiva es que tiene que hacerse un plan de acción que parta de reconocer la capacidad de agencia de todas las personas que están habitando ese territorio y poder diseñar la alternativa de solución participativamente con ellos. No se puede hacer una solución diseñada de entrada a nivel de toda la ciudad sin haber primero pasado por el proceso de hacer diagnósticos locales con todos los diversos barrios y ecobarrios que hay en la ciudad. Es decir, necesitamos adoptar un proceso de planeación participativa que reconozca los diversos contextos barriales y veredales que hay en los territorios. Y luego una segunda etapa, abrir una discusión de cómo pasamos de ese nivel local a un nivel, digamos, medio y luego a un nivel general, a un nivel macro, donde efectivamente se puedan sacar unas conclusiones de una manera integral. Pero los problemas tenemos que resolverlos con la gente, no resolverlos técnicamente desde afuera. Esa sería mi posición. Antes de darte la palabra, María Eugenia, déjame de todas maneras decir que, digamos, por supuesto yo traigo unos elementos y es simplificar, pero yo te tengo que decir, conozco los documentos de diagnóstico que se han hecho con mucha participación de la gente y yo leyendo los planes de desarrollo, planes de ordenamiento anteriores y comparándolo con otros en el país, le digo que es un ejercicio muy meticuloso de no homogenizar un diagnóstico. Aquí se definieron tres grandes temas, ¿no? Un poco lo de arriba, la intersección y lo del río. Pero hay una zonificación que se construyó con la gente que sale de lo que plantea el 2014 y reconoce esas múltiples problemáticas y cruce de problemáticas que hay. Y entonces yo te diría, e incluso cuando uno lee la parte de las medidas que se proponen, hay un reconocimiento muy específico de las distintas maneras en cómo eso debe lidiarse. Te lo digo en aras a reconocer que se ha hecho un ejercicio, yo diría, bastante juicioso. No niego que el 2014 fue, pero está mucho más sensible. Un acercamiento más claro. Lo que tú decías, que tirar cosas homogenizantes o para lo rural, o para el borde, o para el urbano y para la ribera del río Cauca, eso no sirve. Intentan, porque se alimentan además de un diagnóstico que se había hecho para UPRs y pesetas, que es la unidad de planeación zonal y rural, en donde ellos realmente fue un ejercicio muy juicioso que se hizo. Yo conocí más de cerca incluso lo rural que los... Que no se adoptaron, ¿no? No se adoptaron, pero ellos rescatan ese diagnóstico. Entonces te digo, yo coincido contigo en esa necesidad de que definitivamente la manera de implementar los planes de ordenamiento no puede ser un ejercicio que lanza las cosas y después es una acción pasiva de las comunidades simplemente asumiendo lo que después una institucionalidad interpreta que son las maneras de hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuando llegan a los planes de desarrollo cada gobierno. Entonces, teniendo eso en cuenta y conociendo incluso esa preocupación, María Virginia,
que en tu quehacer y en el de la Fundación han tenido en esa discusión precisamente de reconocer esos territorios bioculturales diversos que alberga la ciudad. ¿Cómo tú sientes cuando oyes esto? ¿En dónde estaría este tema de los ecobarrios y las ecoaldeas como una pieza decisiva de ayudar precisamente, poco, y ahí sí rescato lo de Carlos, a que eso no sea un discurso homogenizante, sino una práctica diferenciadora que se enriquezca de esa diversidad que tiene este territorio? Sí, pues lo primero que diría yo es que lo que estamos planteando, digamos, desde estos enfoques es una transición. Yo creo que es muy importante lo que decía Carlos. Estamos hablando de que hay un sistema social y que hay un sistema ecológico, ¿sí? Y el punto es que cuando miramos el POT, lo vemos en términos, digamos, de lo que es el territorio, pero no de lo social. Y como esto es un POT que se articula alrededor de grandes proyectos, entonces el gran punto es ¿y dónde queda el sistema social? Entonces, ¿cómo es que este POT o este plan de biodiversidad nos plantea como caleños y caleñas el tema de la transición? Yo creo que eso es muy importante, o sea, y la transición no solamente de barrios separados, como dice Fernando, o sea, la transición de unos lugares y de unos territorios que están conectados, y que en el caso de Cali súper claro de que están conectados alrededor del sistema hídrico, que están conectados alrededor del agua, que el agua nos está tejiendo, pero como tú dices, aquí hay un punto, y es de que si nos miramos en ese mapa, ¿sí? Del oeste hacia el este, o sea, de los Farallones hacia el río Cauca, vemos que tenemos una gran cantidad de ecosistemas, como decía Santi. Entonces la cuestión es cómo no hacer un planteamiento, sí de transición, pero no homogéneo. O sea, cómo vernos desde la ladera, desde los humedales, desde las lagunas, ¿sí? desde el nacimiento de los ríos, o sea, cómo poder realmente vernos como espacios bioculturales, ¿sí? donde esa transformación es diferente, porque digamos que hasta ahora lo que hemos tenido, digamos, de ecobarrios, digamos, en Cali, ha sido, no, tenemos 4 o 5 ecobarrios. No, el punto es cómo nos planteamos desde el plan de ordenamiento territorial y el plan de biodiversidad, en que estamos en transición, y se plantea en transición, toda la ciudad en transición, y para vernos alrededor de los ríos, para vernos en la conectividad urbano-rural, y yo pondría un ingrediente adicional. O sea, hay una política que ha sido totalmente desaprovechada, que es la política pública de planeamiento integral del hábitat. ¿Sí? Yo pienso que es el momento de traerla al urbano y a lo rural, y es el momento del planteamiento de decir cómo ese planteamiento integral del hábitat incorpora estos temas, digamos, del momento integral de barrios y de ecoaldeas, y eso estoy planteando en torno a, digamos, al contexto desde una visión tanto social como ecológica. Antes, Jaime, también aquí una precisión, no es que no se tenga el componente social, lo que pasa sí es que es un abordaje de lo social, que el mérito es que reconoce la multiculturalidad, ¿no? Sí, pero que cuando lo es ya en el desarrollo es sectorial. Es decir, lo social se aborda muy sectorializado. Entonces, ¿qué se va a hacer en educación, que en salud, etcétera, etcétera? Que es necesario, pero esa visión que plantea precisamente los ecobarrios y la ecoladera es que se asume de una manera en que el ser humano está en esa reflexión, pero que sus necesidades son integrales y en el territorio hay que resolverlas de una manera totalmente interrelacionada. Entonces, solo para también hacer esa precisión, no es que no esté, sino que está a nuestro juicio, por lo menos en el mío, todavía otra carencia en términos de enfoque. Jaime, ¿cómo entonces tú ves en esos 3 enunciados grandes, cómo te sientes ahí? ¿Te sientes interpretado? ¿Los interpelas? ¿Dónde ves los dichos de oportunidad que mencionabas tú precisamente en la intervención anterior? Pues yo lo estoy viendo muy
Cuando que los escuché, con el primero que mencionaste, que reconfiguración de la conectividad ambiental, ¿cierto? Yo siento que en la palabra conectividad, en el concepto de conectividad, hay una clave muy importante que nos une a los otros, nos une todos, ¿sí? Porque si hablamos de reconectividad ambiental en la ciudad, estamos reconectando no solamente lo ambiental. Si nosotros logramos eso, estamos reconectando lo social también. Estamos reconectando la visión que tenemos, estamos reconectando las visiones de ciudad, estamos reconectando la ciudad. O sea, si reconectamos lo ambiental en la ciudad, reconciliamos esta ciudad que muchas veces hay personas que dicen, uno lo ve, que son las dos ciudades, ¿no? Sí, si nosotros lográramos a través de todas las ciudades, desde arriba, desde lo rural, reconectamos lo rural y lo urbano, si reconectamos, ¿sí? Esta perspectiva de conectividad ambiental ecosistémica en la ciudad, tenemos indispensablemente que reconectar lo rural y lo urbano a través de muchas cosas, ¿sí? Obviamente de todo el sistema hídrico de la ciudad, claro, de los bosques urbanos, que pueden ser nodos de esa conectividad, de los ecobarrios, las huertas urbanas. O sea, si nosotros tenemos esa idea fuerza de conectividad que aparece por todo lado, ¿sí? Que es como una visión, pero que a veces lo es o saber cómo lo llevamos, cómo lo podemos, digamos, desarrollar, cómo lo podemos implementar de alguna forma, o también obviamente cómo ciertos intereses, cómo logramos lidiar y encontrar la comba al palo frente a ciertos intereses que son muy fuertes. Pero yo sí siento que ahí está una clave. Entonces cuando lo mencionabas y decías con cuál resuena o con cuál, yo pienso que esa, porque esa nos conecta a todo, nos conecta a la parte del río Cauca, que me parece súper interesante. Claro, hemos vivido de espaldas y no que el riesgo, el jarillón, la gente que está allá, ¿sí? Lo que comentaba Carlos en términos de esa visión y esa reivindicación, ahí está. Si algo tienen los ecobarrios en todo su proceso de construcción, de visión, es una perspectiva de integralidad y una perspectiva alternativa también de buscar opciones, estrategias, formas muy diversas, porque en cada lugar también todos los ecobarrios son distintos por sus particularidades, formas distintas de abordar, en este caso, esos elementos a conectar. Entonces en las ciudades, ¿cómo logramos esa conectividad ambiental que nos conectaría todo? Y en lo último, y descubriéndonos un poco cómo nos conecta también en términos de nosotros mismos, ¿cierto? De las comunidades que habitan ahí, y también cómo nos conecta a las comunidades también con la institucionalidad, que finalmente, ¿qué hace la institucionalidad? Pues personas que están ahí, y a veces gente muy cercana que estamos circulando y que tenemos esos propósitos comunes. Entonces para mí una palabra clave ahí, un concepto clave, una visión clave, conectividad. Siempre se nos critica a quienes estamos en el ambientalismo y esto de decir, bueno, ustedes se preocupan por el medio ambiente, se preocupan por lo socioambiental, pero ustedes lo económico no lo abordan de una manera a profundidad, y cuando se trata de criticar un modelo, pues lo económico es el centro del modelo que no ha funcionado. Entonces, ¿cómo ven ustedes precisamente? Porque allí hay unos elementos en lo que se ha propuesto, tanto en Cali 500 como en Visión, en el POT, está el componente económico. No lo traje a colación, pues porque no era el foco, pero ¿cómo desde el proceso de Ecobarrios se asume ese desafío de la economía local y esa economía que se pueda generar en esta nueva forma de concebir el habitar en común? ¿Cuáles son, cerremos con eso, cuáles son como los elementos centrales que tejen una economía diferente, que sea consonante con esa mirada y que no tengamos una visión, ¿no?, socioecológica, pero que por otro riel va el modelo económico y no lo interpelamos lo suficiente para que también sea un componente que contribuya a esta nueva manera de habitar en la casa común? Voy a hacer una aproximación, pero de pronto no es como lo esperas, pero sí tiene que ver con la economía, y me voy a algo que, como recogiendo la necesidad de cambios culturales, y es que si algo, digamos, uno de los principios que tienen las ecoaldeas o los ecobarrios que yo conozco es los temas relacionados con la solidaridad, el intercambio, el compartir, ¿sí? Que eso se expresa luego en temas económicos, ¿sí? O sea, porque ¿cuál es para mí uno de los desafíos, uno de los problemas grandes que tenemos en la humanidad? Es el individualismo. ¿Sí? Entonces, pero somos como especie, el Homo sapiens, como le llamemos a esta especie,
Dentro de su definición está lo colectivo, o sea, somos una especie social y que hemos logrado trascender glaciaciones, todas las pandemias que uno se pueda imaginar gracias a esa connotación de lo social. Entonces, si algo tenemos que recuperar, y no solamente a nivel del ecobarrio, o sea, ahí también meto a los dueños del capital y a los que no tienen el capital, a sus diferentes escalas, es volver a ese sentido de lo social. Y eso es un cambio cultural. Y es casi que volver a cosas anteriores, porque así es que hemos logrado sobrevivir en este planeta Tierra. Entonces, las soluciones económicas en lo pequeño, desde la solidaridad, de los barrios, desde el preocuparme por el vecino, pero también a escala más grande de los capitales es, bueno, nuestro sector empresarial, ¿dónde está? Yo sé que hay beneficencia, de que apoyan comedores comunitarios, pero los desafíos que tenemos implican muchas más cosas, ¿sí? Y un cambio cultural es dejar de pensar de que el mejor negocio es el que me dé más plata económicamente, porque eso a largo plazo nos lleva es para el hoyo. Muy bien. Corto. Bueno, yo quisiera asaltar la palabra. Yo pienso de que estamos hablando del cuidado. Yo pienso que esa es la gran palabra y la gran transformación desde la cultura y del quehacer. O sea, la importancia de que cuidamos la vida, cuidamos la biodiversidad, o sea, nos cuidamos a nosotros mismos. Y que lo que se requiere es, y me pongo de acuerdo con Jaime, que el tema no es la transición a, o sea, el tema es la conectividad, en todo el sentido de la palabra. En la medida en que estemos conectados y reconectados, podemos realmente valorar y construir más ampliamente, digamos, sociedades del cuidado. O sea, vernos como eso. Y yo pienso de que en algún sentido se ha venido construyendo en los diferentes del año pasado, digamos, de la cosa hacia acá, desde las reuniones que hubo, digamos, de mujeres, tanto de cara a la declaración de INIRIDA. Estamos a punto de que la ley de cuidado de la biodiversidad, el reconocimiento de las mujeres sea una realidad, pero también ahora estamos hablando de cómo, y eso sale, digamos, de la cumbre mundial que hicimos ahora para la Semana de la Biodiversidad, sale del manifiesto la cuestión de cómo realmente plantearnos la construcción de sociedades del cuidado. O sea, si nos vemos como eso, estamos viéndonos como territorio independientemente, digamos, del marco jurídico y político, y estamos realmente planteándonos una contracultura y planteándonos un nuevo quehacer que va mucho más allá, digamos, de lo que es el barrio en particular. O sea, es conectarlo todo. Entonces ves también una economía del cuidado. Claro, entonces, exactamente, entonces es la economía del cuidado. O sea, yo cuido el medio ambiente, yo cuido el agua, pero yo resulta que también necesito cuidarme a mí misma para poder mantenerme en el territorio a partir de que tengo posibilidades de hacer turismo naturaleza, de hacer agroecología, de hacer artesanías. O sea, yo cuido y me cuido. Y entonces la cuestión ahí cómo surgen las redes alrededor de lo productivo. Sí, sería una economía del cuidado, pero estamos hablando del cuidado de la vida. De la vida, ¿Sí? Y no podemos desligar la economía de la ecología. Entonces yo creo que precisamente se trata de un cambio de paradigma cultural, o sea, tenemos que cambiar la manera como estamos pensando las realidades, tenemos que cambiar la manera como estamos relacionándonos unos con otros y buscar la forma de realizar nuestras necesidades en una perspectiva diferente al modelo económico capitalista. Entonces, digamos, hay cosas que en este momento son como muy revolucionarias y nos trastocan la cabeza. Por ejemplo, el surgimiento de las monedas diversas, de las monedas virtuales y todo eso. O sea, las estrategias de intercambio que hay entre las personas son múltiples y diversas. Y nosotros pensamos que primero tiene que acabarse el sistema capitalista y que nunca se va a acabar el sistema capitalista, y resulta que podemos intercambiar entre nosotros de unas maneras sencillas, directas, etc. Las experiencias de los ecobarrios
tienen experiencias de ecohuertos, huertos comunitarios, huertos individuales, donde se produce un montón de cosas y la gente no sabe qué hacer con ellas. No sabe intercambiar con otras huertas, no sabe intercambiar, no sabe generar subproductos, etc. Es decir, en el momento en que empiezan a cuidar el ecosistema, empiezan a ver que hay una serie de excedentes, que la vida es exuberante. Hay una serie de excedentes y no sabemos intercambiar esos subproductos que está dando la misma naturaleza. Yo creo que es a partir de ahí, de resolver esos problemas prácticos, como se va generando una nueva economía. Y se está cuidando el medio ambiente. ¿Sí? Ayer hubo precisamente, Carlos, un encuentro de los ecohuerteros. Sí. El inventario es impresionante, son 450 huertas comunitarias y ya comienza una producción, procesamiento. No, y en el momento en que los campos y las mismas ciudades, los campos empiezan a producir, todo el mundo habla de excedentes de la producción y no saben es cómo intercambiarlo, entonces el tema de la economía no es el tema del manejo del capital, el tema de la economía es el tema del manejo de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo intercambiamos todos los excedentes que tenemos en las estrategias de producción que tengamos. De la colaboración. Bueno, te tocó, Jaime, hacer el cierre con este tema que tiene unas aristas complejas. Es que pusiste un tema que va para un programa y para el otro. Va para el tercero. Programa, mejor dicho. Porque este es un tema, indudablemente es muy interesante, el tema de la economía. Yo soy economista. De verdad que yes. Entonces, pensándolo, y estaba pensando con qué frase arrancaba, yo iba a decir, yo sí creo que hay que promover la economía. Y creo que en los ecobarrios hay que promover la economía. Y creo que en la sociedad hay que promover la economía, pero es la economía, y es que economía. Por ejemplo, Carlos dice lo del capitalismo, y claro, estamos de acuerdo en todos el impacto, digamos, que ha tenido el capitalismo, que pone en juego hasta la vida. Y me acordé de una frase de un marxista que decía, no se preocupe que el capitalismo tiene sus siglos contados. Entonces, ahí vamos. Pero yo creo en la economía, en promover la economía, y en la economía que esté conectada con la vida. La economía que esté conectada con la sustentabilidad. La economía que esté conectada con la solidaridad, la economía que esté conectada con el principio de... Con el cuidado. Con el cuidado, por supuesto, gracias. Iba a decir con el no dejar a nadie atrás, ¿sí? La economía que está conectada con los más vulnerables, no la economía que provee después, ¿cómo se llama esto? El filantropismo, ya cuando está ya hundido pues por el mismo sistema, entonces vamos a darle pues para que siga sobreviviendo, no, una economía realmente integral. Y ahí vuelve a haber una economía conectada con la vida, porque lo que hemos visto es que la economía, en todo lo que vemos, en las divisiones que tenemos, es una línea de lo que ha hecho el capitalismo, que por el afán de acumular, ¿cierto? Y de la ganancia rápida, entonces nos ha llevado al límite de que estamos acabando el planeta. O sea, es absurdo. O sea, está acabando lo mismo que le ha generado. Entonces, yo sí creo que la economía es importante desde lo micro, desde los ecobarrios, ¿sí? Y promoverla y ojalá una economía como la vemos, sostenible, abundante, qué maravilla, pero que sea sustentable, que sea solidaria, que tenga esos principios. Sería maravilloso. En los ecobarrios se necesita. Cuando hablan de lo de la huerta, es maravilloso. Que sea la abundancia ¿para qué? Para todos, ya que estamos con los lemas, ¿cierto? Y que podamos construir ese mundo, esa casa común, donde quepan muchas casas comunes. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Yo creo que hemos hecho 2 episodios que van a ilustrar mucho, nos ilustran mucho sobre cómo nacieron estas ideas, cómo se fueron poniendo en práctica, cómo se fue aprendiendo de ese camino y cómo hoy tienen y enfrentan el desafío de trascender de las experiencias pilotos aisladas a hacerse constituyentes y una corriente y una visión de ciudad que irradie al conjunto de esta discusión que está dándose planetariamente sobre cómo salimos de este embrollo en que nos metieron, de este borde de abismo en el que estamos. Hay reserva, yo creo que la humanidad tiene reserva, la humanidad ha vivido momentos muy críticos, ha sabido sobreponerse, tenemos la esperanza de que así sea. Entonces, con esto queremos cerrar este programa, este episodio, no sin antes agradecerles, pues, Santi, Carlos, Virginia y Jaime, de
de esta sabiduría desplegada, porque sí, es unos saberes que se han ido acumulando con una práctica que tiene una palabra en común, que es compromiso. Entonces, agradecerles a quienes nos están escuchando, recomendarles que si vieron vean al anterior. Yo creo que se van a hacer un panorama que nos llena de lo que necesitamos, que es esperanza. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en el próximo episodio. Queremos que se suscriban a este canal, que no solo se suscriban, que lo difundan y que hagan sus aportes económicos para que sigamos en este camino. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.